Hoy en Conciencia hablaremos de la socialización de la música en Centroamérica. La música es el arte de organizar de manera sensible y lógica una combinación coherente de sonidos y silencios teniendo en cuenta la melodía, la armonía y el ritmo. Si bien estos tres principios básicos rigen toda composición musical, no podemos pensar que toda música será igual o que le va a gustar a todas las personas. Las diferencias culturales, sociales, emocionales o etarias, entre otras, determinan las preferencias de cada individuo. De ahí la importancia de conocer las características de cada grupo humano y su manera de hacer y disfrutar la música. Para conversar sobre este tema, nos acompaña el doctor Guillermo Rosabal Coto, docente e investigador de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica y catedrático Humboldt 2020. Guillermo, bienvenido a Conciencia. Agradecemos mucho este espacio que nos dedica para hablar de un tema trascendental. Muchas gracias, Gustavo. Estoy encantado de estar con ustedes. Muy amable. Recientemente usted fue designado como catedrático Humboldt. Expliquémosle a nuestros telescuchas qué es esto de la Cátedra Humboldt en la Universidad de Costa Rica. La Cátedra Humboldt fue instituida en la Universidad de Costa Rica en el año 2004 como un homenaje a la contribución a la teoría y a la praxis de la ciencia de los hermanos Alejandro y Guillermo de Humboldt. La cátedra es coordinada por el Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericana, CIICLA, de la Universidad de Costa Rica, en conjunto con los posgrados también de la Universidad de Costa Rica en Historia, Ciencias y Estudios de la Sociedad y la Cultura, además con la colaboración del Servicio de Intercambio Académico Alemán, el DAAD. Y el propósito de la Cátedra Humboldt es estimular y difundir investigación de alto nivel, de carácter interdisciplinario, transdisciplinario, supranacional e intercultural. ¿Cuántos nominados desde el 2004, Guillermo? Recuerdo como 16 personas académicas designadas. El primero fue don Julio Mata, casualmente en el 2006. Sí, un químico. Ese fue un químico, exactamente. Y hemos tenido designados y designadas de las ciencias sociales, de las ciencias exactas, y yo, el catedrático Humboldt 2020, soy el primero del área de artes. En buena hora. ¿Cómo se participa? Explíquenos, háganos un resumencito, ¿cómo fue el proceso de participación suya en ante la cátedra? Claro que sí. El proceso de participación, según la convocatoria, implica que una persona académica puede nominarse a sí misma o puede ser nominada por una unidad académica o por una unidad de investigación. Básicamente hay que presentar una propuesta de proyecto de investigación que cumpla con estas características de quehacer científico que acabo de mencionar anteriormente, que tenga carácter transdisciplinar, supranacional, intercultural y obviamente que se relacione con las premisas y el trabajo de los hermanos Alexander y Guillermo de Humboldt. Esta propuesta debe buscar también conectar académicamente Alemania con Centroamérica y Costa Rica. Básicamente en eso consiste el proyecto que hay que presentar para concursar. Ya. ¿En qué consiste la asignación? El premio, podríamos decir. Bueno, esto es una pregunta que viene al lugar porque muchas personas piensan que es solamente un cartón que dice que uno fue conferido un honor. Y sí es ciertamente un honor, pero es una gran responsabilidad y un gran trabajo. A las personas académicas que somos designadas en la Cátedra Humboldt se nos da un tiempo completo para trabajar en esa propuesta de investigación, para ejecutar esa propuesta de investigación. Así que es un reto. ¿Por cuánto tiempo, Guillermo? Muy interesante durante un año completo, un año calendario completo. Es decir, usted deja su docencia, usted deja su acción social, su investigación y se dedica exclusivamente a trabajar en el proceso de investigación de este proyecto. Efectivamente, Gustavo. Tenemos que dedicar exclusivamente nuestro tiempo a este proyecto de investigación. Sin embargo, es probable que asumamos algunas funciones ad honorem siempre y cuando no interfieran con la realización del proyecto. Claro. Usted gana con la propuesta del proyecto Cartografía de la Socialización Musical en Centroamérica. ¿Por qué ese proyecto, Guillermo? Bueno, este proyecto tiene que ver con mi propia experiencia como aprendiente musical desde que yo tenía 16 años. Cuando yo tenía 16 años e ingreso a la etapa básica de música, de artes musicales, que es el equivalente a un preconservatorio o una educación preuniversitaria
en artes, yo me planteo una pregunta muy concreta a partir de mi realidad corporal y cómo mi realidad corporal o mi localización corporal responde a los procesos de enseñanza y aprendizaje en la academia. ¿Por qué la música tiene que doler? ¿Por qué yo tengo que modificar mi cuerpo, mi manera de conocer y aprender, mi manera de verme a mí mismo, de sentir, pensar y hacer la música en función de parámetros que ya alguien ha delimitado hace varios siglos? Y hace varios siglos estamos hablando de parámetros que han delimitado básicamente hombres, varones blancos, europeos de cierta clase social y con una visión de lo que es y debe ser la música muy particular, que muchas veces o la mayoría del tiempo no tiene que ver nada con la vida y los cuerpos de las personas. Entonces, a lo largo de los años, después de esa experiencia de mis 16 años, yo traté de responder esa pregunta de diferentes maneras, no solo como ejecutante de las artes, como músico profesional, sino también después como docente con niños, niñas, jóvenes, adultos, hasta que terminé en el ámbito universitario. Realicé diferentes investigaciones etnográficas para responder esta pregunta y esto me llevó finalmente a mi tesis doctoral en el año 2016, donde yo quise articular el lente teórico o el concepto musicar en infinitivo, no música como sustantivo, musicar en infinitivo, que fue acuñado por uno de mis tutores en los estudios doctorales, el crítico cultural neozelandés Christopher Small. Musicar es, abro comillas, afirmar, explorar y celebrar las relaciones que emergen o surgen cuando nos involucramos con la música o la hacemos de diferentes maneras. Cierro comillas. Este concepto de musicar me ha ayudado a mí, teóricamente, en mis investigaciones etnográficas, a lograr determinar cuáles son las relaciones que personas en cuerpos centroamericanos y latinoamericanos en contextos diferentes a los europeos y anglo-norteamericano, exploramos, afirmamos y celebramos cuando nos involucramos con aquello que llamamos o conocemos como música. Mi proyecto para la Cátedra Humboldt, el que ya estoy ejecutando en el año 2020, consiste en que a partir de las experiencias de vida de musicantes, musicantes, ¿se entiende la relación? A partir de las experiencias de vida de musicantes localizados y localizadas en Centroamérica, vamos a entender cómo las personas afirman, celebran y exploran diferentes relaciones que no son las relaciones que nos dicen los libros de texto, la etnomusicología, la musicología, la teoría musical y también ciencias sociales que han contribuido a perpetuar estas nociones de música eurocéntricas y anglo-norteamericanas con las que nosotros terminamos viéndonos a nosotros mismos y nosotras mismas y con las que terminamos haciendo música y relacionándonos con ella sin cuestionarnos si realmente tienen que ver con quiénes somos nosotros en la música, en nuestra locación corporal. Muy interesante. Permíteme hacer una primera pausa, ya regresamos con todas y todos ustedes. La Cátedra Humboldt otorga becas a estudiantes, docentes e investigadores para realizar cursos y estudios de posgrado, investigaciones científicas y académicas en Centroamérica y en Alemania. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con el doctor Guillermo Rosabal Coto, quien es profesor e investigador de la Escuela de Artes Musicales y del Instituto de Investigación en Arte. Extraordinario, estoy sorprendido de tanto avance en un campo totalmente nuevo, incluso aquí en Conciencia, Guillermo. ¿Por qué en Centroamérica? ¿Y cómo empata sus ideas, sus objetivos con la Cátedra Humboldt? Bueno, ¿por qué Centroamérica? Porque Centroamérica como región subalterna en la economía global y en la historia no es vista como productora de conocimiento. Como mencioné antes del corte, yo no lo mencioné con estas palabras, pero quise decir esto. Yo fui un sujeto de conocimiento cuando identifiqué en mi propio cuerpo que la música dolía. Y entonces quise hacer algo al respecto. Entonces me encontré como estudiante de música de preconservatorio, de conservatorio, universitario y de posgrado,
que todo lo que leía, lo que se me decía, las investigaciones con las que entraba en contacto sobre la música, todo viene de Europa o de Norteamérica, especialmente Estados Unidos. Lo que implica que las instituciones nos piden vernos, escucharnos, sentirnos y actuar según esas visiones eurocéntricas y anglo-norteamericanas. Yo identifiqué que yo no era esa persona, sino que era otra persona. Hice etnografía en Costa Rica y me di cuenta que muchas personas se sienten bien viéndose de esa manera, aunque la música duela. Interactuando con estudiantes de Centroamérica, porque en términos de escuelas de música, Costa Rica ha sido pionera en Centroamérica, entonces hemos tenido cierta afluencia de estudiantes de Centroamérica que vienen a estudiar para convertirse en educadores o educadoras musicales o en ejecutantes, artistas de escena. Me di cuenta que el estudiantado de Centroamérica tenía una actitud diferente. Y esto yo especulo o lo atribuyo a que no tienen una identidad nacional imaginada como la nuestra, o que por lo menos tal vez no se la creen, porque como dice Benedict Anderson, los estados nacionales se hacen a partir de una identidad que fue imaginada por alguien y que es vendida o promovida mediante la educación, o que es un poco reforzada, dirían otros, mediante la militarización y otros mecanismos de coerción. En la identidad imaginada costarricense hay un ideal de persona que está moldeada a la luz de la blanquitud europea. Yo no me veo con ese lente, aunque sí lo he adoptado como un mecanismo de supervivencia a lo largo de mi vida. Yo me encontré que los y las estudiantes de Centroamérica, por haber pasado conflictos bélicos, la militarización y la represión en sus países, estaban más en contacto con cómo ellos y ellas no eran lo que les decía la identidad nacional. Entonces, quiero presentar y aprovechar a Centroamérica como una región que puede producir conocimiento, que no es únicamente una región para turismo o para explotación de recursos humanos, de recursos naturales y de saberes ancestrales, sino una región donde tenemos sujetos que se ven a sí mismos y a sí mismas en relación con la música, diferente a cómo los procesos de colonización nos han hecho creer que nosotros deberíamos de vernos. Interesante. ¿Cómo piensa operacionalizar este proyecto, Guillermo, a nivel centroamericano? ¿Usted va a ir a todos los países o cómo funciona este proyecto suyo ante la propuesta centroamericana? Bueno, hay tres cosas fundamentales en términos de metodología y operación. Como la Cátedra Humboldt nos pide demostrar que nuestro proyecto promueve el intercambio académico con Alemania, voy a tener un periodo extenso en Alemania, específicamente en Múnich, en la Universidad Ludwig Maximilian, donde trabajaré de cerca con la coordinadora de pedagogía musical, que es una colega que conozco desde hace tiempo y estimo mucho, que fue una de las examinadoras en mi predefensa doctoral, donde vamos a llevar a cabo dos tipos de seminario, uno para estudiantes de Alemania, de grado y de posgrado, donde expondré y también haré un poco de talleres articulando el enfoque decolonial latinoamericano en la educación musical y la socialización musical. Y el otro tipo de seminario va a ser en línea, utilizando una plataforma virtual. Esto es algo que yo vengo haciendo desde el 2011 para economizar recursos y conectarnos con otras locaciones, colegas y docentes. Y ese seminario va a salir de Alemania hacia diferentes locaciones de Centroamérica, hacia los grupos de investigadores e investigadoras que yo ya tengo en Centroamérica. Entonces yo no tengo que ir a todos esos países. La segunda parte o el segundo componente son otros seminarios en línea que yo llevo desde Costa Rica y desde Canadá hacia Centroamérica, porque me toca viajar a Canadá también. Yo tengo la condición de académico visitante en el programa de estudios latinoamericanos de la Universidad de Toronto, una universidad que vos conoces muy bien porque has estado por allá. Y en mi viaje correspondiente a esa visita voy a hacer un seminario desde allá con algunos latinoamericanos que están allá en Toronto para mis contrapartes en Centroamérica. Y el tercer componente es la filmación de un audiovisual, un corto documental que se llama Somos la Música, donde busco plasmar todas estas preguntas en torno al musicar
mi itinerario de investigación y la experiencia de musicantes, un musicante sorpresa costarricense que no es profesional, que no estudia música o que no tiene estudios formales. Básicamente, esas son las tres fases operacionales. ¿Y el producto esperado, entonces, un audio, un documental como producto final de su labor en la Catedrática Humboldt? El documental es solo uno de los productos. Los demás productos serían publicaciones en revistas arbitradas o probablemente un monográfico, al menos un monográfico internacional especial, o un libro. Eso todavía lo estamos negociando porque estoy trabajando con diferentes tipos de audiencias. Mis personas investigadoras no son todas universitarias. Tengo, por ejemplo, en Nicaragua a una organización no gubernamental que se llama Chispas Musicales, que trabaja con diferentes estratos de la sociedad, pero no busca formar músicos y músicas para que se desempeñen para hacer mucho dinero y sean famosos, sino que les interesa el tipo de persona que se está formando. Tengo una universidad en Guatemala, la Universidad del Valle, y en El Salvador tengo el Centro Nacional de Artes, que es una dependencia del Ministerio de Cultura de El Salvador. Entonces estoy trabajando con diferentes personas. Excelente. Hacemos una segunda pausa y ya regresamos. La persona seleccionada recibirá un nombramiento no renovable de tiempo completo en la Universidad de Costa Rica por un periodo de 1 año para dedicarse a su investigación. Gracias por continuar con nosotros. Conversamos con el doctor Guillermo Rosabal Coto y su proyecto Socialización Musical en Centroamérica. Todas las publicaciones e información que usted compartió conmigo para preparar este programa, Guillermo, me llamó la atención de las implicaciones que usted menciona de su proyecto, particularmente en las artes. ¿A qué se refiere usted? Implicaciones políticas en las artes. Algo muy concreto. A que usualmente las artes, y siguiendo el hilo de la crítica que estaba haciendo en los 2 segmentos anteriores, es un quehacer para entretener, para lucrar o para promover una visión de mundo, una visión de vida, una visión de quehacer humano eurocéntrica y anglo-norteamericana que muchas veces poco tiene que ver con quiénes somos nosotros. Un ejemplo, el aprender que el ir a un concierto es para una escucha estética. Cuando nosotros podemos tener sensaciones, pensamientos, intereses, nuestra propia agenda en relación con un concierto, por mencionar solamente una actividad de socialización musical, pero estamos socializando con la música constantemente en la vida diaria. Entonces es inagotable el número de relaciones que afirmamos, celebramos y exploramos en relación con la música. Lo que pasa es que la academia no lo reconoce a cabalidad, y mucho menos la academia con la que nosotros hemos visto y regulado la socialización musical en Costa Rica. ¿Cuáles son las implicaciones políticas? Que en esta época que se cuestiona el rol de las artes, que si es rentable, que si vale la pena tenerla como oferta en una universidad. Entonces, mediante este proyecto podemos dar insumos basados en las experiencias de vida de musicantes centroamericanos y centroamericanas, tratadas mediante la etnografía institucional postcolonial, el enfoque investigativo original que yo propongo desde 2016, desde mis estudios doctorales. Hay un sector político que piensa que no, ¿verdad? Que no hay que invertir en artes en una universidad pública. Exactamente, y yo podría presentar insumos, aunque ya he especulado al respecto y he escrito al respecto, para probar que sí deberíamos tenerlas, pero que no necesariamente hay que manejarlas al 100% como se ha manejado ahora. Por ejemplo, que no debe ser para las élites, que no debe ser solo para el entretenimiento o la recreación o solo para ganar fama y reconocimiento, sino que hay contribuciones muy específicas que podemos lograr en las vidas de las personas para su bienestar si lo implementamos de otra manera diferente a como lo hemos hecho hasta ahora. Correcto. Implicaciones políticas en la educación superior. Totalmente relacionado con esto que acabo de mencionar. Si nos dicen, vamos a cerrar las artes, que es lo que siempre está de candidato para cerrarse, siempre está de primero junto con las ciencias sociales, por supuesto, podemos probar que las personas
requieren una educación artística y musical para realizar ciertas áreas de su vida que no se realizan cuando reciben una educación musical convencional, como que es únicamente tocar en la flauta dulce, repertorio occidental, europeo, o cantar los himnos de manera memorística. Hay mucho más que hacer, que tiene que ver con las vidas de las personas. Y quisiera hacer un pequeño paréntesis, si el tiempo lo permite. El concepto musical que yo vengo articulando, que mencioné en el primer segmento de este programa, es el concepto que permea la mediación pedagógica de los programas actuales de música del Ministerio de Educación Pública para primaria y para secundaria, de manera que el centro de esos programas es el o la estudiante musicante, quién es él o ella en la música, cómo se siente, qué piensa, cómo es su mundo, y no estamos viendo a la persona a priori con teorías. Primero la vemos a ella, después usamos las teorías. Y un poco mi cartografía de la socialización musical en Centroamérica que propongo para la Cátedra Humboldt y que estoy ejecutando, busca conocer las relaciones que afirman, exploran y celebran estos musicantes y no partir de teorías, como ha sido hasta el momento el quehacer de la academia en relación con estas manifestaciones y actos culturales. Claro. Guillermo, tanto en un año. Pues sí. Es ejecutable porque tengo todo este tiempo completo, a diferencia de años anteriores que he tenido labores administrativas y tiempo completo en docencia, aparte de proyectos similares, pero hay algo que no he mencionado, y es que al final de este año de trabajo en Cátedra Humboldt buscamos consolidar una red global de pedagogías críticas y descolonizadoras en las artes, comenzando con Centroamérica, retomando contactos y contrapartes, equipos de investigación con los que ya he trabajado en Latinoamérica y en Norteamérica, y estamos estirando un poquito porque ya se está incorporando Sudáfrica y esperamos ir más allá geográficamente hablando. Qué interesante. Muchísimos éxitos. Ojalá Gracias. que este año le alcance para esto y más. Muchas gracias. Haremos nuestro mejor esfuerzo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Muy agradecidos. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR, no sin antes ver nuestra unidad de conceptos. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en este segmento de conceptos. Soy Catalina Lao y voy a definir los términos que se usaron durante el programa y ponerlos en contexto. Hoy, por ejemplo, el invitado dijo: Realicé diferentes investigaciones etnográficas para responder esta pregunta. Bien, la etnografía es un método de investigación social que estudia la cultura de los diversos grupos humanos. Esta técnica de investigación consiste en observar y participar en las prácticas sociales y culturales de las poblaciones, para captar así el punto de vista, el sentido, las motivaciones, intenciones y expectativas que los actores dan a su entorno sociocultural. Además, el doctor Rosabal nos dijo: y un poco mi cartografía de la socialización musical en Centroamérica que propongo para la Cátedra Humboldt y que estoy ejecutando. Cartografía es la ciencia que se encarga de la recopilación, evaluación y procesamiento de datos para trazar y estudiar mapas. Si bien esta ciencia surge en la geografía, el concepto ha trascendido y se usa actualmente para referirse al proceso de investigar, analizar y elaborar mapas sobre un tema en particular. En este caso, el invitado se refiere al estudio que realiza sobre la socialización musical. Esto fue Conceptos. Los espero en el próximo programa de Conciencia para seguir definiendo más palabras. Recuerde que puede seguirnos por nuestros canales de Facebook y YouTube. Hasta la próxima.